inauguración de este curso. Esto empezamos el ciclo de conferencias del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense y, bueno, pues comenzamos la andadura que hemos hecho ya otros. En el Foro de Ciencia yo he intentado, quizás por deformación, estoy encontrando unos ruidos. ¿Soy yo el culpable? ¿Lejos? ¿Más lejos aquí? ¿Me oís? ¿Sí? Pero casi sin micro, ¿me oís, no? Bueno, os decía que casi por la trayectoria mía vital y por el tipo de vida que yo he llevado, pues al Foro de Ciencias he intentado traer sobre todo a naturalistas, a biólogos, a gente ligada al mundo de la naturaleza y sobre todo de la zoología. Y esto ha hecho que evidentemente traiga a amigos, sobre todo amigos, ¿no? A gente con la que he pateado el campo y con la que he pateado el campo y con la que he tenido la oportunidad de ver, pues, los animales, de disfrutar mucho, de reírnos mucho. Y esto es lo que me ha hecho traeros a Carlos, ¿no? Carlos Súnger Lachondo primero es un gran amigo, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Y es biólogo desde hace más de 30 años. Siempre ha estado ligado al mundo de la naturaleza, al mundo de la fauna, de una forma u otra. Ha trabajado en la Estación Biológica de Doñana, ha sido director de Zero BirdLife y en estos momentos está coordinando el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en el sistema central, en concreto en Gredos, con unos programas de apoyo muy interesantes, ¿no? Como producción de queso y una serie de historias que están intentando no solamente introducir el quebrantahuesos, sino también ofrecerles oportunidades para que la conservación sea una cosa, pues, mucho más calidoscópica de lo que hemos pensado siempre. Ya, ya le traeremos para que nos hable de eso en otra ocasión, ¿no? Hoy viene a hablarnos de una cosa que es extremadamente interesante y que además siempre nos ha rondado la cabeza, ¿no? ¿Cómo era el paisaje antes? ¿No? Había más bosques, había menos bosques, los bosques eran distintos. Esto de la ardilla cruzando desde Asturias hasta Cádiz y tocar el suelo, ¿era verdad? ¿No era verdad? ¿La ardilla se bajaba? Bueno, no lo sé. El caso es que todas estas cosas, ¿no?, van a estar concentradas en su charla. Yo ya le conozco desde hace tiempo y yo ya sé que es un comunicador excelente. Y estoy seguro de que no solamente nos va a aclarar muchas cosas, sino que nos va a dar también una visión extremadamente interesante de lo que es en sí el paisaje. El paisaje que forma parte prácticamente de nuestra vida. Nosotros vivimos en un sitio donde el paisaje, como ya podéis imaginar, es tremendamente importante. Así que nada, para mí es un honor y un placer traerle y que sea él el que inaugure este curso. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Cuando alguien va a hacer una ponencia, una presentación, pues comunica algo, un conocimiento, una idea. Eh, Os preguntaréis qué quiero comunicar yo. Pues yo lo que quiero comunicar es un espíritu crítico, o sea, que la gente tenga un espíritu crítico sobre el paisaje, sobre la naturaleza que nos rodea hoy. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en la radio, en los medios de comunicación, se escuchan muchas inexactitudes que no responden a la verdad. Y todo esto lo que indica es un profundo desconocimiento sobre nuestro entorno. Esta ponencia, además de intentar despertar un espíritu crítico, yo lo que pretendo también es que ayude a la gente a disfrutar más de la naturaleza. Es como cuando uno va a Florencia y va solo, sin ayuda de nadie, va con una guía ahí guarrindonga y tal, pues la verdad, pues se entera poco de las cosas. Cuando contrata un guía o le acompaña una persona que sabe y se lo explica, pues disfruta muchísimo más. ¿Por qué? Porque conoce el porqué de las cosas. Cuando uno conoce el porqué de las cosas, entiende mucho más y disfruta más de lo que está
viendo. Pues esa es la idea de mi presentación. Me voy a circunscribir este territorio, que no es exclusivamente el Escorial, es el entorno del Escorial. ¿Y por qué? Bueno, yo vine a vivir aquí hace 30 y tantos años y lo primero que hice fue ir a la tienda verde, allí en Maudes, y me compré el mapa 1.50.000 de este entorno. Y entonces decidí recorrerlo piedra a piedra. ¿Por qué? Porque me interesaba. Yo lo tenía puesto así en la pared de mi despacho con unos post-it y en esos post-its yo ponía los sitios que me interesaba ver y así poco a poco he ido recorriendo el territorio. Y he descubierto muchísimas cosas. He aprendido a leer muchas cosas, incluso ir mucho más allá de lo que había en el territorio. Y todo esto lo vas aprendiendo con tu experiencia. Para aprender a ver y entender el paisaje, primero hay que tener unos conocimientos básicos del sustrato de ese paisaje. Vamos a empezar hablando rápidamente del sustrato geológico. Todo el territorio en el que estamos, hace muchos millones de años, 500 millones de años, era una zona, era un mar que tenía una gran actividad geológica, aquí lo tenéis, donde 490 millones de años, ¿no? Y había mucha actividad magmática. Toda esa actividad magmática dio lugar a unas piedras, a unas rocas, que son los neises, que se generan en el interior de la Tierra en condiciones de mucha presión y temperatura. En el Devónico, nuestro territorio experimentó la orogenia, no sé cómo se llama ahora, se me ha olvidado, un levantamiento de tierras y se creó una cordillera. Esa cordillera en el Carbonífero se fue erosionando, aquí lo veis, donde pone 320, 290 millones de años, se fue erosionando y fue desapareciendo la cordillera, se fue haciendo como una meseta. Pero a la vez que ocurría esto, volvió la actividad magmática y dio origen a las rocas graníticas. Por lo tanto, tenemos un sustrato geológico formado por gneisses y por rocas graníticas. Este territorio se fue erosionando y se cubrió por el mar en el Cretácico. En el Paleógeno hubo otra orogenia, la orogenia alpina, se volvió a levantar el territorio y se crearon las sierras que conocemos ahora por el sistema central, Gredos, también los Pirineos, etc. Se levantaron estas tierras y luego en el Cuaternario vinieron los procesos glaciares y la erosión fluvial. Esto es lo que ha dado lugar al terreno que ahora nos encontramos. Aquí tenemos un mapa geológico de la Comunidad de Madrid y se pueden ver dos partes bien diferenciadas. La parte amarilla es la zona detrítica, son los terrenos que se fueron erosionando de estas cordilleras antiguas y que dan lugar a a toda la llanura del Tajo, ¿vale? Y toda la zona de más colorines que tenemos a la izquierda, ¿vale? Son las zonas más antiguas. En estas zonas más antiguas tenemos, como se fueron erosionando después de la orogenia alpina, las zonas calizas que se crearon cuando esto fue cubierto por un mar somero de carácter tropical, las zonas calizas han quedado circunscritas pues, a una pequeña zona por aquí, al sur de Colmenarejo y luego también en el entorno del embalse de la Pinilla, donde hay un yacimiento muy importante. Esto da lugar a dos mundos bien diferenciados. Toda la zona de sierra, que es una zona rocosa, con muy poco suelo, como vamos a ver ahora, y luego la zona del Valle del Tajo, que son arenas. Las canteras es una zona muy buena para ver un corte en detalle de cómo es el terreno.
Estas son las canteras que hay en Colmenarejo. Aquí vemos un corte del territorio. Aquí vemos cómo es el terreno debajo de nuestros pies. Como veis, es una roca maciza de granito y apenas hay suelo. Como veis, no hay suelo aquí. Es un terreno muy impermeable y lo que hace es que no hay acuíferos, el agua se acumula en las pequeñas vaguadas en donde hay algo de suelo y como veis es un terreno eh, muy difícil para el crecimiento de la vegetación. Si nos desplazamos al Molino de la Hoz, ya al pie de monte, ya vemos que el territorio y empieza a haber piedras, o sea, ya hay arena con trozos de piedra, con rocas. Y cuando bajamos ya de la rampa serrana, ya el suelo son arenas. ¿Vale? Esto nos va a marcar dos vocaciones bien distintas. Una vocación agrícola en toda la zona debajo del piedemonte serrano, en la Vega del Tajo, y luego una zona ganadera en la zona de la sierra, cuando ya se sube la rampa de Torrelodones. Y esto da lugar a vegetaciones bien distintas y a un uso del territorio que durante miles de años ha marcado el territorio. Aquí están las principales características del relieve. Pues, tenemos aquí el Cerro Mingote, 2.000 metros de altura, Cueva Valiente, 1.900, El Abanto, 1.700, y luego aquí he destacado la importancia de la rampa serrana. La rampa serrana es donde está la falla de Torrelodones y donde marca la diferencia entre los suelos estos rocosos, silíceos, etcétera, de los suelos arenosos de la Vega del Tajo. La rampa serrana tiene un desnivel de 200 metros que no nos damos cuenta cuando venimos en coche y subimos por la cuesta de Torrelodones. 200 metros son las torres estas que hay en Madrid. Estas torres tienen 200 poco metros. Es un desnivel muy alto y crea un hábitat completamente distinto por diferencias de humedad, temperatura, etcétera, entre ambos niveles. Aquí vemos una foto de este desnivel de la rampa serrana. Está hecha desde eh, los Altos de Galapagar, una zona que es parecida, tiene unos afloramientos graníticos muy interesantes y aquí se puede ver muy bien la diferencia entre la zona de la sierra y la zona del Valle del Tajo. Se ven ahí los cultivos, luego empieza a haber allí vegetación porque ya empieza a haber, son suelos que ya no son aptos para el cultivo y ya llegamos aquí a la zona de la sierra. Las temperaturas pues también modelan el paisaje. Aquí vemos cómo las zonas más térmicas vienen por el suroeste, perdón. También hay unas zonas más húmedas, también por aquí, la zona hacia Gredos. Y todo esto va a modular la vegetación de nuestro entorno. Aquí vemos un ambiente muy típico de la sierra, con esta capa de nubes que viene del norte, porque la sierra actúa como un embalse, embalsa las nubes y crea una diferencia de temperaturas y humedad muy significativa entre la cara norte y la cara sur. Luego también es importante reseñar que la sierra actúa como un captador de agua, capta el agua y la distribuye por el piedemonte, donde se distribuye paralelo a la sierra. Hay un rosario de charcas y de pequeñas lagunas estacionales muy interesantes. Otro factor interesante y a tener en cuenta para hablar del paisaje son los factores regionales. Nosotros estamos en una península al oeste de Europa, separado del resto del continente por una cordillera, los Pirineos, y eso hace que con el resto de las penínsulas mediterráneas haya unas características biológicas muy interesantes.
En la península coinciden tres grandes regiones biogeográficas. Por un lado, la región mediterránea, que aquí la vemos en color naranja. Luego tenemos la región atlántica, que es toda la cornisa cantábrica. Y luego tenemos la región alpina, que es la zona esta de color violeta, que son los Pirineos. A su vez, dentro de la región mediterránea hay otras subregiones y dentro de nuestro territorio pues tenemos lo que se llama la zona mesomediterránea, zona supramediterránea y la oromediterránea, que son las zonas de las montañas. Estas zonas bioclimáticas son las que marcan y condicionan el desarrollo de la vegetación y con ello de los ecosistemas. La principal vegetación de la zona es la vegetación mediterránea, que en las zonas al sur de la rampa serrana son muy secas y aquí las he representado con algunos enebros de miera, que es una especie muy rústica y adaptada a suelos esqueléticos, donde casi no crece ninguna otra vegetación. Los enebros de miera son muy frecuentes en la rampa serrana porque es una zona que ha sido arrasada durante siglos por la actividad humana, casi no hay suelo y ahora se está recuperando allí la vegetación. También encontramos los encinares, la vegetación más típicamente mediterránea, al otro lado de la sierra, ya en la zona más mesetaria. Luego, lo que contaba antes, el agua que recoge la sierra, luego aflora a lo largo de toda la sierra formando encharcamientos ocasionales o acuíferos muy someros en donde se desarrollan las fresnedas. Los fresnos tienen que tener la raíz siempre metida en agua para que puedan prosperar. Nunca veréis un fresno en una zona seca. Por eso, a lo largo de la sierra se desarrollan extensas fresnedas. A continuación tendríamos los robles melojos, que es una especie típicamente mediterránea que está a caballo entre la vegetación típicamente mediterránea, que es una vegetación adaptada a nuestro clima, con hojas coriáceas que no son perennes, y son perennes para evitar reducir los costes energéticos. Tirar la hoja todos los años tiene un coste energético muy alto y no se lo pueden permitir las encinas. Las encinas viven en zonas, están adaptadas a suelos muy pobres y zonas con muy baja precipitación. Los robles ya necesitan más precipitación y entonces están aquí más próximos a la sierra, en donde llueve más. Aquí en la sierra también hay una curiosidad que hay una inversión en la vegetación. Lo lógico en las cadenas de vegetación es que según subes en altura, aumenta la humedad, hay suelos más profundos, más aptos para la vegetación y se desarrollaría, aquí en la cara sur, se desarrollarían los robles. ¿Qué ocurre en la cara sur? Pues la cara sur tiene una insolación muy fuerte y los robles no aguantan este sustrato. Y entonces está ocupado por la encina. O sea, toda la cara sur del Monte Abantos serían encinares. Sin embargo, está repoblado por pinos. Y luego, arriba del todo, sería el piso del pino silvestre, que es un pino que hasta hace poco se creía que era una especie que había sido plantada, o sea, una especie alóctona, y se sabe perfectamente que es una especie autóctona que ha estado aquí en los últimos cientos de miles de años. Al margen de esto, nos encontramos que hay unas entradas de vegetación termófila que vienen de las zonas del Valle del Tajo y del oeste, por el Valle del Tietar, Valle del Alberche, etc.
Es una vegetación, por ejemplo, el olivillo, los noques, etcétera, la cornicabra, el espino negro, la estepa blanca. Aquí esta foto es del Valle del Guadarrama. El Valle del Guadarrama es una de estas entradas de vegetación termófila más propia de Extremadura y de la meseta sur, y se meten aquí hacia nuestro territorio aprovechando estas vaguadas. En nuestra zona también tenemos el encinar más alto, a mayor altitud de la península ibérica. Se encuentra en la cara sur de la Sierra de Hoyo de Manzanares. Ha sido muy castigado por el hombre, pero aquí veis veis aquí el tono rojizo de ese árbol, es porque están cosechados. Cada 15, 20 años se cosechan, y aquí hay una vegetación también del Mediterráneo con tintes más húmedos, más extremeños, por así decir, con mayor humedad, ¿no? Aquí pues, es frecuente el jazmín, el torbisco y el madroño. Al sur de Galapagar, sur de Colmenarejo, por ejemplo, hay un pequeño cerro que se llama el Cerro del Madroño, ¿eh? Donde no hay madroños, pero ahí denota que hace siglos esta vegetación estaría dispersa por esa zona. De hecho, cuando uno se pone a bugar por allí, todavía encuentra algún madroño sobreviviente. Vegetación típica de los que señalan los robledales, pues tenemos la peonía, que es una flor impresionante, muy típica de los robledales, el arce de Montpellier, que es un arce mediterráneo muy bonito, que ahora en otoño se pone de unos colores inflamados, y los sendrinos. Por la zona de la Sierra de Cumbres también tenemos la entrada de vegetación típicamente de las montañas centroeuropeas y sobre todo del Mediterráneo. Aquí tenemos una foto del bosque de Balsaín y algunas especies típicas de este tipo de hábitat, como la Drosera rotundifolia, que es una planta carnívora que crece en las turberas, el mostajo o el acebo. O sea, es vegetación que no sería propia de las regiones mediterráneas, pero que ha resistido desde las glaciaciones y aquí está presente. Pues digamos que es una zona refugio. Es una especie, el pino silvestre, muy adaptada a condiciones muy duras. Aquí lo vemos, pinos que se llaman bandera por la forma de a los que se ven sometidos por los vientos, y aguantan gran cantidad de nieve y bajísimas temperaturas y también una bajísima humedad. Si os dais cuenta, los pinos, como los enebros, tienen hojas cilíndricas, acículas, y eso es porque de esta manera evitan la mayor pérdida de humedad posible. Esa forma les permite hacer el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno, pero a su vez con una superficie la menor posible para evitar la pérdida de humedad. Y por último, en la zona de cumbres tendríamos los piornos, que es un matorral también muy elástico que aguanta mucho el peso de la nieve y está acompañado de enebros rastreros y de flora típica del montaña. Y por último tenemos los encinares. Los encinares, que bueno, en las zonas más secas están acompañadas de enebros, como he dicho antes, y en las zonas más húmedas están acompañadas de un peralillo muy simpático que llega, bueno, pues hasta Galapagar, Fresnedillas y por ahí. Y vamos a pasar a los factores antrópicos que han modelado el paisaje. Es muy difícil saber cuál era la vegetación original en nuestro territorio. Se puede modelizar, etc.
pero lo que sí podemos saber mejor es qué ha hecho el hombre a lo largo de la historia. Cuando yo llegué aquí a vivir hace más de 30 años, yo ya me empecé a interesar por estos temas y lo que se decía es que la zona de la sierra nunca había estado ocupado por el hombre más allá del Neolítico. Se ha descubierto que eso no es cierto. La zona de la sierra ha estado ocupado desde el Paleolítico y cada vez hay más hallazgos. Aquí vemos pues unos restos de lascas de un taller de sílex aquí a orillas del río Guadarrama, en donde también se han encontrado conchas marinas. Aquí a la izquierda vemos algunas útiles líticos de la época del Paleolítico, corresponden a una colección de un señor de origen alemán que vivía en Villalba y que era aficionado a estos temas y que fue prospectando todo el territorio, hizo una colección y luego la donó al ayuntamiento de Galapagar. Una colección muy interesante que después, hace unos pocos años, lo estudió un equipo de arqueólogos y lo dató. La última glaciación es muy importante porque nosotros ahora mismo estamos probablemente en un periodo interglaciar. Ha habido varias glaciaciones y la última glaciación fue una de las más potentes. Tuvo su inicio hace 75.000 años y alcanzó su máximo hace 22.000 años. En esta época había una gran cantidad de agua congelada en el territorio, lo que hacía que el nivel del mar estuviese por debajo del actual en 125 metros. Aquí veis una representación y veis que las costas eran completamente distintas. Eh, la temperatura media anual era entre 7 y 14 grados menos que la actual. Y la precipitación media anual también era inferior a la anual. Eso hacía que donde estamos ahora hubiese un ambiente típico de tundra, muy seco, con una vegetación completamente distinta a la actual. También es importante reseñar que en las penínsulas mediterráneas eh, funcionaron como refugio de fauna y de vegetación. Es decir, la vegetación no se extinguió en todo el continente y fue sustituida por la tundra, no. Hubo refugios de vegetación en las penínsulas mediterráneas, de manera que cuando luego se retiraron los hielos de las penínsulas mediterráneas, la vegetación fue migrando hacia el norte, porque la vegetación se mueve, aunque no tenga patas, se mueve. Es decir, eh, los pájaros cogen semillas, las llevan a un sitio, la cagan allí, con abono incluido, y crece. Lo coge un ratoncito para alimentarse, se hace una despensa y se lo lleva 100, 200 metros hacia otra zona. Y de esta manera los bosques se mueven y tienen velocidades de desplazamiento que están estudiadas. De esta manera, los bosques de Europa pudieron salir a partir de la vegetación, de estos refugios que quedaron en las penínsulas del Mediterráneo. Aquí los glaciares no fueron importantes, pero sí que hay manifestaciones. Es muy interesante el glaciar de Peñalara, que llegó hasta el aparcamiento de Cotos. La nieve llegaba hasta el aparcamiento de Cotos hace 21.000 años, 31.000 años. ¿Vale? Hace 11.000 años la nieve estaba ya, el hielo estaba en la zona de cumbre. Y todo esto ha modelado ese paisaje y ha dejado unas cubetas glaciares y unos lagos también de origen de glaciar. Bueno, eh, hasta entonces, las comunidades paleolíticas eran muy pequeñas y vivían exclusivamente, casi exclusivamente de la caza y de la recolección, y acompañaban a los desplazamientos de los animales
pues como cualquier otra especie predadora. Cuando estaban en los grandes ríos del sur de la Comunidad de Madrid, pues tendían a sentarse allí, y cuando migraban a los pastizales de la sierra durante el verano, pues acompañaban a los ganados, vamos, al ganado silvestre para alimentarse de él. Pero con la revolución neolítica, bueno, hay una tendencia a la sedentarización, los grupos se hacen autónomos y empieza a haber ya cambios en el paisaje muy importantes. Esto no es teoría, esto está demostrado. ¿Cómo se saben estas cuestiones? Bueno, a través de estudios palinológicos. El polen, en primavera sale el polen, luego se va depositando sobre el suelo y en las zonas de turberas queda atrapado. Y así, durante siglos y siglos, el polen se va depositando en las turberas. Las turberas tienen un ambiente especial que hace que se conserve toda la materia orgánica que queda almacenada en ellos. Entonces, se hace un sondeo en una turbera, se saca el sondeo, se hacen periódicamente unos estudios de carbono 14, se hace una datación y luego se estudia el polen que hay de arriba abajo, con lo cual se puede saber si había más pinos, si hay, por ejemplo, polen de olivo, polen de hongos coprófitos, que son los hongos que sobre todo se desarrollan donde hay ganado acumulado, etcétera. Y de esta manera se puede hacer una reconstrucción del paisaje. Cuando pensamos en el neolítico, pensamos que casi no tenían impacto sobre el territorio. Tenían un impacto bastante importante y ya también en estos estudios palinológicos aparecen restos de uso masivo de fuego. Aquí vemos un yacimiento muy interesante para que veáis el potencial que ya había en el Neolítico. Esto se llama Casa Montero. Cuando se estaba haciendo la M50 en el norte de Madrid, en el cierre por la zona de Barajas, por allá arriba, de repente se encontraron unos agujeros y empezaron a hacer una excavación arqueológica y han aparecido 4.000 agujeros de estos. ¿Qué son estos agujeros? Son minas de sílex. O sea, son minas de sílex de hace 5.000 años, del 5.000 antes de Cristo, y de aquí se sacaban unos nódulos de sílex así de grandes, y esos nódulos de sílex luego se partían en lascas y se transportaban hasta la sierra. Aquí no hay sílex. Y desde la sierra al sur de Madrid se llevaban grandes lascas de granito, porque allí no tienen rocas, y allí llevaban grandes lascas de granito para hacer molinos de mano. En esta época sobreviene un periodo de clima muy húmedo y cálido, sin sequía estival, digamos, un óptimo para la vegetación. Se llama el periodo atlántico. Es la zona de máximo desarrollo de los bosques. En esta época se metieron en el sistema central, irrumpieron en el sistema central especies típicas de las zonas atlánticas, bosques de hoja ancha, hayedos, robledales, que ahora mismo no persisten aquí. Bueno, quedan algunos hayedos relictos, la Sierra de Ayllón, el Montejo de la Sierra, etcétera, y alguno aquí en la Sierra, pero antes era una especie mucho más extendida. De hecho, cuando vinieron los primeros botánicos franceses y alemanes, en el siglo XVIII, en sus crónicas hablan de que todavía había hayas y robles y ya han desaparecido, ¿no? En la época de los metales, bueno, pues aparece una metalurgia rudimentaria, empieza la minería. En la zona de Galapagar parece que la minería hay que cavar siempre, ¿no? En la zona de Galapagar uno se encuentra las piedras de cobre en superficie. Vas andando por allí, te encuentras las piedras de color azul, allí muy llamativos,
y notas que pesan distinto, etcétera. Toda esa zona ya fue explotada desde entonces. Aumenta la importancia de la ganadería y la agricultura y los asentamientos son cada vez más importantes, ya empiezan a tener un cierto urbanismo, las casas se van apoyando una sobre otra, hay una distribución del trabajo por oficios y luego también es muy interesante que hay un gran tráfico de mercancías curiosas. Por ejemplo, no es infrecuente que en los yacimientos de esta época aparezcan huevos de avestruz o trozos de marfil que vienen de África, ¿eh? Lo que indica que había un trasiego comercial muy importante, ¿no? Ya en aquella época. Hay más yacimientos de lo que parece en la zona. Según se va estudiando, van apareciendo más yacimientos de esta época. Y vamos a hablar del hierro, que es un cambio muy importante la época del hierro. Es una revolución tecnológica. Los útiles son más potentes, se mejora el arado, se empieza a utilizar el estiércol, la rotación de cultivos, etcétera. Las armas son mucho más potentes eh, y se empieza a trabajar el hierro. Aquí empieza a llegar al principio, eh, igual que los huevos de avestruz, porque aquí no había tecnología suficiente para hacer el hierro, que necesita una tecnología especial. Ahora hablaremos de ello. Pero a partir del siglo V a.C. se empieza a utilizar el hierro. Aquí vemos algunos elementos de hierro de la época para que veamos que ya había cierta potencia. Vemos ahí un cencerro, hachas, azadas, etc. Aquí había dos grandes pueblos que ocupaban nuestro territorio. Por un lado estaban los betones, es un pueblo ganadero, que son los que hacen estos becerros típicos en piedra que vemos en Ávila, en Cáceres, en Salamanca, etcétera. Y por otro lado estaban los carpetanos que ocupaban la cuenca del Tajo. No se sabe bien dónde acababan unos y dónde empezaban otros. Eran pueblos que no tenían concepto de Estado, pero sí compartían una cultura y unas tradiciones, ¿no? Aquí vemos aquí arriba una piedra que está acabada, que se supone que es un altar para sacrificios, es un poblado betón en Castrulaca, en la provincia de Ávila, y abajo tenemos un lugar muy emblemático que hay en las dehesas del Escorial, que tiene ciertas reminiscencias con este altar de Castrulaca. Esto ha llevado a algunos arqueólogos a pensar que tanto la silla de Felipe II como este emplazamiento en las dehesas del Escorial tienen un origen betón. Pero bueno, esto no está demostrado. ¿Por qué es importante la tecnología del hierro? Porque necesita una temperatura de fusión por encima de los 1500 grados y la leña es incapaz de dar esa energía. La madera de roble y encina tiene unas 3500, 4000 kilocalorías por kilo, pero el carbón vegetal da 7200, 7500 kilocalorías. ¿Cómo se obtiene el carbón vegetal? Cortando tronquitos, como estos que veis aquí, se apilan de esta manera, se crean unos conductos por dentro de este apilamiento y se prende. Y hay una combustión casi anaeróbica, casi sin oxígeno, de manera que se quema sin llama y la madera esta se convierte en carbón. Una hectárea de encinar produce 250 kilos de carbón por hectárea y al año. Y se utilizaban tronquitos de 15 centímetros de diámetro. Esto es muy importante porque el carbón es mucho más fácil de transportar que la leña, mucho más fácil de transportar, da un poder calorífico muy importante y va a ser la energía básica de los hogares y de las industrias a partir de entonces. Y esto va a dar lugar al carboneo permanente
de nuestros bosques. Luego llegan los romanos, reorganizan el territorio, hacen grandes infraestructuras. Aquí se creía que era una zona de paso, que no tenían ningún interés en la zona, y esto se creía porque el único hallazgo así relevante eran dos restos de calzada romana, uno en Cercedilla, el puerto de la Fuenfría, y otro en Galapagar, y alguna estela romana. Sin embargo, en los últimos años, pues ha habido algunos descubrimientos. Se descubrió el poblado del Beneficio, allí en Collado Mediano, que es, no se sabe bien interpretar, pero vamos, es una casa importante. Luego, hace pocos años se ha descubierto en Villanueva del Pardillo una vivienda rural en donde hay un lagar de vino. ¿eh? También se ha descubierto, bueno, se sabía que había en Monesterio, que son esas fincas planas que están entre Villalba y el Escorial, que se ven desde la autopista de La Coruña, toda esa finca se llama Monesterio. Allí hay un yacimiento romano muy importante que está sin excavar. Se ha hecho alguna prospección y se han encontrado piezas interesantes, desde una lápida, edificios, restos de cerámica, etcétera. Es decir, que nuestro territorio no fue zona de paso, sino que fue utilizada por los romanos. Aquí abajo veis las piedras de cobre, porque los romanos empezaron a explotar ya, el cobre, toda la minería que había aquí, y el cobre también suele estar asociado a plata y a otros minerales. Luego llegan los visigodos en el siglo V, después de los romanos. Hubo una vuelta a la ruralización y se mantuvieron las actividades ganaderas y agrícolas. Aquí es importante reseñar el Foro Juzgo, que fue la primera legislación ganadera que va a tener una repercusión muy importante en nuestro paisaje a partir de ahora, ¿no? Este fuero pues establecía normas para la protección de los ganados, de cómo podían utilizar los comunales, los derechos de paso, etcétera. Se me ha olvidado contar antes, cuando estaba hablando de los romanos, que los romanos son los que empiezan a desarrollar la oveja merina. La oveja merina la traen los romanos, la mezclan, se supone, con ganado procedente del norte de África, y son los españoles los que empiezan a gestionar este ganado para buscar lana muy fina. El primer merino era negro, oscuro, y ellos empezaron a buscar razas blancas. ¿Vale? Y esto empezó ya en la época de los romanos y en la época de los visigodos. Y esto es muy importante porque, como veremos a partir de ahora, la ganadería ha modulado todo nuestro paisaje. Aquí vemos algunos yacimientos visigodos, cada vez se descubren más. Con esa X son algunos yacimientos que son enclaves mineros, en Galapagar y en Otero de Herreros. También hay uno muy importante, también explotado por los romanos. Luego llegan los musulmanes, ¿vale? Los musulmanes, los que ocuparon nuestro territorio, eran del norte de África, no eran árabes. Los árabes sí que ocuparon las zonas más ricas del Guadalquivir, y aquí venían bereberes. Eran sobre todo pastores y eran los que ocuparon la zona de la sierra, que eran las zonas peores. Y además era la peor zona porque era la zona de frontera y estaba sujeta desde que llegaron los musulmanes a continuas incursiones guerreras. Para que os hagáis una idea de cómo era este territorio, entre el 711 y el 1085 hubo 169 aceifas. Casi el 70% de ellas fueron de iniciativa musulmana y el resto cristiana.
Estas incursiones eran incursiones en el territorio del otro y lo que hacían era la destrucción total del territorio. Los musulmanes se dan cuenta de que no pueden llegar al norte, no pueden ocupar toda la península, entonces se retiran y establecen aquí una línea, que es esta línea naranja. Y la defienden con una serie de ciudades amuralladas, que son estos puntos más gordos, incluido Segovia, y luego en las entradas de los puertos eh, construyen una serie de torreones para vigilar si hay presencia de enemigos. Como era tradicional en esta época, pues nadie quería venirse a vivir en estas zonas que eran peligrosas y que estaban sujetas al saqueo permanente. Entonces, pues bueno, lo que hacían era, les daban derechos, pues menor pago de impuestos, eh, etcétera, a los bereberes que ocupaban esta zona. Se cree que estos bereberes eran sobre todo ganaderos. Por eso casi no hay restos musulmanes en la sierra, al margen de estos torreones. También había una calzada que recorría perpendicularmente la sierra y de la que quedan varios puentes, como el puente del Grajal, ahí en el Manzanares, en Galapagar está otro, y en el río Perales también hay otro. Bueno, aquí vemos, no he traído la foto típica de la torre de Torrelodones porque la vemos todos los días al pasar. Esta es la torre de la Torrecilla, que es una torre que está en el campo de tiro de Manzanares, de Hoyo de Manzanares. Desde esta torre se vigila la entrada, todo por el puerto de Manzanares, mientras que en la torre de Torrelodones se vigilaba la entrada por el río Guadarrama. Bueno, la repoblación es un proceso muy interesante y que va a ser definitivo para modular el territorio que tenemos. Fue un proceso AIPOS, ¿no? Pero a partir del 1085 es cuando el terreno, este territorio, empieza ya a estar asegurado, pero no del todo. Todavía era un territorio inseguro. Hubo que esperar a la toma de Guadalajara, Uclés, etcétera, para que el territorio fuese seguro y permitir el desarrollo. ¿Por qué digo que es importante este territorio? Por el modelo de ocupación. El modelo de ocupación se hizo en forma de comunidades de villa y tierra. Esto era un territorio al que se le daba una legislación especial. El rey le otorgaba una legislación especial que se llamaba el fuero, y en ese fuero se establecían una serie de normas para el autogobierno de estos territorios. Estos territorios constaban del alfoz, que es el territorio, con una serie de pequeñas poblaciones, y siempre había una ciudad más importante, la villa, que era amurallada. Y esa era la capital, digamos, de cada uno de estos alfoces. Entre el Duero y el Tajo, este fue el modelo de ocupación del territorio. Para conseguir ocupar el territorio no bastaba con ganar la batalla, había que retenerlo. Entonces, para hacerlo atractivo y para que vinieran pobladores del norte de la península, se les daba, en los fueros, se les daban unos beneficios especiales. Exenciones fiscales, por ejemplo, se les daba tierras suficientes para el mantenimiento de una familia. Si estaban perseguidos por la justicia, se les perdonaba, etcétera. A cambio, estos pobladores tenían que contribuir a la defensa del territorio y constituían una milicia local. Y esa milicia permitía llegar a la nobleza sin tener sangre para ello. Es decir, si tú tenías suficientes recursos para tener un caballo y armas suficientes, entonces te convertías en caballero villano. Y era una forma de entrar en la nobleza.
¿Quiénes entraban como caballeros villanos? Los que tenían recursos. ¿Quiénes tenían recursos? Sobre todo en Segovia, Ávila, etcétera. Los ganaderos. Es decir, los ganaderos más pudientes se hicieron caballeros villanos, que tenían un poder muy importante. Este territorio, por otro lado, tenía tres tipos de propiedades. Tenía una propiedad que el concejo daba a estos pobladores para poder mantenerte, para poderse mantener, como he dicho antes. Luego había unos terrenos que pertenecían al concejo y luego había otros territorios muy amplios que pertenecían a la corona, al rey, ¿vale? Casi todo era un despoblado y casi todo eran terrenos comunales. Con la Reconquista, los segovianos vieron grandes posibilidades para extender sus dominios para sus ganados. Por eso, Segovia cruzó la sierra, donde al otro lado de la sierra vio que había unos terrenos muy apetitosos para sus ganados al lado en la Vega del Tajo. Por eso, al sur de Madrid, veis esa mancha amarilla, eso pertenecía a Segovia. Y encima consiguieron que la cañada que va de Segovia hasta ese territorio, en la Vega del Tajo, tuviesen ellos derecho de paso. Claro, esto suscitó grandes conflictos con los madrileños. De ahí surge el conflicto por el Real del Manzanares, se llama, ¿no? Eran los grandes pastos que hay en todo lo que es Manzanares, el Real, Soto del Real, etcétera, que habían sido utilizados por los ganaderos de Madrid durante toda la vida y resulta que ahora se lo apropian los segovianos. Bueno, pues para dirimir el conflicto, el rey cogió y lo asignó a la corona, lo hizo terreno anexo a la corona, por eso se le llama el Real de Manzanares. Pero aquí lo que sí vemos ya es un interés muy importante por hacerse por el territorio y por llevar los ganados más allá del territorio de estas comunidades de villa y tierra. En 1182, los ganaderos segovianos, que eran los más arrechos, consiguieron la protección real de sus ganados por parte del rey. En el año 1200 consiguieron la libertad de pastos en todo el reino, porque claro, era muy complicado moverse de un territorio a otro porque estaban los alfoces y para pasar de una comunidad de villa y tierra a otra, pues había que pagar ahí unas alcabalas y bueno, todo aquello era un problema, ¿no? Entonces, pues consiguieron la libertad de pastos en todo el reino. Y poco después se crea el honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X. Esto fue una sociedad muy bien organizada que ha perdurado durante 560 años, como veremos, que es una barbaridad. Durante 560 años funcionó la Mesta. La Mesta fue una organización muy potente que gestionaba los ganados, defendía los intereses de los ganaderos en detrimento de los intereses de los agricultores. Y esto significó un progresivo deterioro de la cubierta vegetal. Sin embargo, aún había bosques interesantes. El libro de la Montería, también de Alfonso X el Sabio, es como un catálogo de montes buenos para la caza. Y aquí están los montes que hay en nuestro entorno que salen en este catálogo. Es un catálogo muy interesante, único en Europa y del que se ha hecho luego un estudio ecológico. Aquí se hace una descripción de cómo era cada bosque, las especies que había y en qué época se podían cazar. De manera que se sabe que había migraciones de los ciervos, donde había osos, jabalís, etc. Por lo tanto, todavía en esta época había buenos bosques en nuestro. En el siglo XVI se va a establecer la villa en Madrid. Esto también tuvo un impacto brutal sobre nuestro territorio.
Pero antes voy a dar algunas pinceladas relacionadas con la conservación del territorio, ¿no? En 1534, Carlos I firma una real cédula para proteger el pardo. Él era un gran cazador y aquí había terrenos tradicionales cazados desde la época de Enrique IV, rey de Castilla, por aquí mismo, en las de Escorial, el Pardo, donde tenía un pabellón de caza, en Balsaín, etc. Y se protegió el pardo. En 1556, Felipe II caza el último oso del pardo. O sea, todavía hay como una cierta reducto de naturaleza. En 1562, Felipe II empieza a comprar fincas para crear el bosque real. Cuando decide construir el Escorial, también quiso rodear el Escorial de un territorio que al principio iba a ser un territorio pequeño, pero al final cambió de idea y fue sumando territorios hasta crear un gran bosque del que ahora hablaremos. Y también es interesante mencionar las relaciones topográficas de Felipe II, que fue un estudio que empezó a hacer de los municipios de nuestro entorno como un cuestionario en donde se preguntaba a cada concejo sobre las principales producciones que había, el uso del territorio, los cultivos que había, los molinos que había, es decir, un estudio estadístico. Y de ahí sabemos que ya los bosques empezaban a estar muy mal en Madrid. Bueno, el bosque real llegó a tener 9.600 hectáreas y fue rodeado por un muro de 44 kilómetros de perímetro. Aquí lo vemos, el Escorial, subía por el Abantos, iba paralelo a la autopista a La Coruña, subía por las Machotas, llegaba pues hasta el embalse de Valmayor, etcétera. Y este bosque era para uso exclusivo del rey. Lo protegió con una valla, tenía mm, podía entrar el ganado, pero no salir. Es decir, los ciervos podían entrar, pero no podían salir. La idea era tener un gran palacio con todo el conocimiento que había en la época, rodeado de un gran bosque. ¿Qué pasó en Madrid? Pues cuando en 1561 se establece la corte, pues empezó a subir la población. Aquí vemos el crecimiento de la población, tenía 20.000 habitantes en 1561, cómo va subiendo, etc. Ocurrió una gran demanda de productos básicos: pan, trigo, carne y energía. El pan de registro no había pan suficiente en Madrid y en aquella época había mucha hambre. Entonces, por turnos se obligaban a los pueblos del entorno de Madrid, por turnos se les obligaba a suministrar pan a Madrid. Poco a poco se fue aumentando el radio de los municipios que tenían que aportar alimento porque no daban abasto. Llegó un momento que dentro de ese perímetro había 500 ayuntamientos. Trigo. El trigo cada vez venía más lejos. Venía de la meseta norte y se acumulaba al otro lado de la sierra en unos silos, y también había silos y almacenes aquí en los molinos, etc. Y todo el entorno de los molinos, por eso se llaman los molinos, había unos 40 molinos para moler el grano. La carne también se traía, pues claro, se traía andando y cada vez se traía de mercados más alejados. Y lo que tuvo mayor importancia fue la energía. Al principio se empezó a carbonear los montes más próximos a Madrid, pero en 1561 se estableció un radio de 55 kilómetros.
¿eh? Todos los montes en un radio de 55 kilómetros a Madrid eran carboneados exclusivamente para la capital. En 1620 no era suficiente, se amplió el radio a 110 kilómetros y en 1798 el radio era 236 kilómetros. Aquí vemos algunos pueblos con alguna existencia, Almodóvar del Campo, por ejemplo, todo lo que se carboneaba allí era para Madrid, en El Gordo, en Cáceres, en Atienza, etcétera. Algunos términos municipales, algunas localidades que suministraron cantidad de leña, de carbón a Madrid, hoy carecen de árboles. Cuando hablamos de esta época también hay que referirse a la pequeña edad del hielo. La pequeña edad del hielo es un fenómeno climatológico que empezó en el 1300 y acabó en 1850, que fue una época muy fría. Y este frío provocó grandes hambrunas y una gran demanda de leña. Y hubo dos periodos de frío extremadamente intenso, entre 1570 y 1630 fue el primero, y entre 1675 y 1715. En este primer periodo, para que os hagáis una idea, en uno de estos años, no sé si fue en 1571, murieron 300 ciervos congelados en Balsaín y Segovia. Y la gente moría y los pastores morían de frío. Era algo bastante frecuente. También en esta época, que había mucho hielo y mucha nieve, se empezó a utilizar la nieve para fabricar hielo. La nieve se cogía, se acumulaba y se metía en unos pozos, se presionaba y se hacía hielo. Y después este hielo se bajaba a Madrid en carretas. Aquí en el Abantos había 4 o 5 pozos de nieve. Por ejemplo, en Peñalara y en La Peñota y toda esta zona, en la Maliciosa, pues se hacían unos muros que son los ventisqueros, uno muy famoso es el ventisquero de la Condesa. Allí lo que hacía es la nieve, la ventisca acumulaba la nieve, se cogía en carros y se bajaba a Madrid. Y allí al inicio de la calle Fuencarral, en la glorieta de Bilbao, había unos grandes depósitos de nieve, de hielo. Se llamaba la Puerta de la Nieve. La nieve en aquella época y el hielo se utilizaban mucho. Por ejemplo, en el Retiro, en la casa de campo, se cogía el hielo de los estanques y se vendía también. Y este hielo se utilizaba para hacer refrescos que eran muy populares en Madrid. Todo Madrid estaba lleno de estanques para hacer hielo en invierno. Y esto era una concesión administrativa del rey. Esta es una casa de hielo, un pozo de nieve, que está aquí en el Abantos, que da al Valle de los Caídos, que fue reconstruido en los años 80 y es muy interesante de ver. Aquí abajo en el monasterio del Escorial hay también un pozo de nieve, se bajaba la nieve, el hielo del pozo este y se acumulaba aquí que está al otro lado del estanque, que es esta casetita que habéis visto alguna vez, está al otro lado del estanque. Este es un pozo de nieve también. Para que os hagáis una idea del frío que hacía en aquella época, esto es una foto de Mota del Cuervo. Aquí veis los molinos y tal. Bueno, pues acá hay un pocito, este pocito que hay aquí, este pocito que veis aquí, es un pozo de nieve. Es decir, que pozos de nieve no solamente había en las sierras, había en otros muchos lugares donde ahora nos parece irreal que pudiese haber tanta nieve como para hacer hielo. Bueno, ahora vamos a hablar del cambio social. Bueno, como consecuencia de todo el carboneo, del crecimiento de la capital, de la población, pues empezó a haber un conflicto entre los intereses ganaderos, los intereses energéticos y los intereses agrícolas.
se necesitaba alimentación, los terrenos de nuestro entorno son muy poco fértiles, se cultivaban algunos, se dejaban descansar 2 años, no año y vez. Por ejemplo, en Galapagar se dejaban descansar 2 años, ¿no? Y entonces se hizo necesario una reforma agraria. Ya se empezó a pensar en ello en época de Carlos III, pero era muy difícil dar el paso adelante porque era enfrentarse a todo el antiguo régimen. Había toda una estructura social e intereses muy importantes al otro lado, y entonces era muy difícil dar el paso. Para que os hagáis una idea de cómo era la situación, en 1797 se autorizó el carboneo en el Monte del Pardo. El Monte del Pardo era un bosque real protegido desde Carlos I, nunca se había carboneado, pues se autorizó el carboneo en el Monte del Pardo. De hecho, cuando paséis con el tren por ahí o desde el coche, casi no veis encinas grandes. Todas las encinas son pequeñas porque estaba carboneado. El bosque real en el Escorial todavía resistió bastante como una isla de vegetación. Aún así, en 1751 fue el máximo apogeo de la mesta. Había como 3,5 millones de ovejas trashumantes y otros 3 millones de ovejas estantes, que era una presión sobre el territorio brutal. Para que os hagáis una idea, pues en Fresnedillas, en 1752, en Fresnedillas había 28 transportistas de madera y carbón. Y de Hoyo de Manzanares se bajaban todas las semanas 150 carros de leña y carbón en 1708. En el siglo XVIII, varios, digamos, turistas de la época empiezan a visitar España. Hasta entonces, esta gente solía ir a Italia, no venían a España, pero empiezan a descubrir a España como un lugar muy romántico, perdido y muy interesante, un lugar muy exótico. Y cada vez vienen más visitantes, ¿no? Gente que estaba en la universidad, acabando sus estudios, o turistas, sin más, ¿no? Gente que quería recorrer de forma romántica el territorio. Y todos los comentarios, porque todos acababan viniendo al Escorial, ¿no? Porque era un lugar de obligada visita, pues todos los comentarios eran de este tipo. Desde el Escorial a Madrid tiene lugar el viaje a través del paisaje tal vez más árido que hay en Europa. Eso era el comentario más típico. Todos dicen que según abandonaban el bosque real, no volvían a ver un árbol hasta llegar a orillas del río Manzanares en Madrid. A primeros del siglo XIX, bueno, sobreviene la invasión francesa, que coincide con una época de muy malas cosechas y hubo grandes hambrunas. En Madrid capital llegaron a morir 20.000 personas de hambre y algunos pueblos de la provincia de Segovia perdieron hasta el 13% de la población por el hambre, ¿no? La situación ya era insoportable. Había que aumentar las tierras de cultivo y había que hacer algo. Los franceses intentaron hacer una primera desamortización y en la Constitución de Cádiz de 1812, aunque luego fue anulada en la Constitución, pero se sentaron las bases del cambio del antiguo régimen por un nuevo régimen, ¿no? Entonces, esto tiene lugar en 1837. En 1837 es el fin del antiguo régimen. Desaparecen las comunidades de villa y tierra y se transforman en municipios y diputaciones. Desaparece la mesta, desaparecen algunos privilegios señoriales como la caza, la pesca, la explotación del hielo. Por ejemplo, las almadrabas de la costa también era un privilegio señorial y todo eso desaparece. Todo esto tuvo un impacto muy grande, porque, por ejemplo, en las comunidades de villa y tierra, todos estos terrenos que eran comunales o de la corona, hubo que pasaron de manos, pasaron de ser de comunidad de villa y tierra
a municipios y diputaciones. Y hubo allí cambios en la titularidad de los mismos. No es lo mismo que un terreno sea comunal de los vecinos a que sea del ayuntamiento, del municipio. No tiene nada que ver. Así es como se tiene lugar el inicio de las desamortizaciones. La primera fue de 1798, que es la eclesiástica, que actuó sobre las propiedades que tenía la iglesia, que tuvo poca impacto en nuestro territorio. Aquí la que tuvo más impacto fue la de Madoz, la de 1855. La desamortización lo que hacía era extinguir el vínculo legal que había existido hasta entonces entre el territorio y la comunidad de villa y tierra para establecer un nuevo vínculo con un nuevo propietario. Y estas tierras se sacaron a subasta. Se sacaron a subasta todos los comunales, todas las tierras que habían pertenecido a la corona, a las órdenes religiosas, a las órdenes de beneficencia, etcétera. Ante este problema, los ingenieros de montes que empezaron a funcionar en 1846 se llevaron las manos a la cabeza, porque si estaba mal la situación, dijeron, si estos terrenos comunales ahora pasan a manos privadas, pues va a ser la destrucción final. Entonces consiguieron parar la desamortización y hacer un estudio para decidir cuáles eran los montes que tenían que conservarse con prioridad. Hicieron un catálogo con tres categorías: montes a conservar, que eran los montes de robles, pinos, etcétera; montes de regeneración dudosa, que eran encinares, los robles, los terrenos que habían sido carboneados; y montes a vender, que eran jarales, fresnedas, brezales y tal, pues que tenían poco valor para ellos. Claro, esto era casi el 70% de los montes que querían sacar a subasta el gobierno. Y se echaron para atrás y dijeron, el gobierno paró el Real Decreto este y dijo que no se podía hacer. Sacaron otro Real Decreto a los pocos años, en 1862, y solo se excluían los montes públicos de pinos, robles o hayas mayores de 100 hectáreas. Por eso no hay montes públicos en nuestro territorio que sean encinares. Todos los encinares que eran comunales fueron subastados. Y hoy en día todos los comunales que quedan están en la zona de sierra y son pinares. La desamortización tuvo un gran impacto. Hubo muchos montes que se cortaron porque era necesario, porque el propietario quería resarcirse de los costes que le había implicado el pujar por ellos, ¿no? Luego también se inició un conflicto muy importante entre ganaderos y agricultores. ¿Por qué? Porque los ganaderos ya no podían llevar sus ganados a los comunales, ¿no? ¿Quiénes llevaban los ganados a los comunales? La gente con menos recursos. La gente que no tenía fincas, pues tenía que llevar sus ovejas al comunal. Pues se quedaron sin poder llevar las ovejas al comunal. Y todos estos terrenos quedaron al margen de ser explotados por los ganaderos. De hecho, a partir de entonces se inicia una crisis muy importante en todo lo que es el pequeño ganado de ovejas y cabras, que ha ido desapareciendo de todas nuestras sierras. Tuvo lugar a partir de entonces. Aquí hay algunos montes de los que se sacaron a subasta, no me voy a extender en ellos, pero todos estos eran montes públicos y muchos otros que aquí no salen, ¿no? En 1869 también se extingue el patrimonio de la corona, se subasta todo el bosque real y por un error en la subasta
se salva la herrería, 466 hectáreas. Hubo un error en la subasta y gracias a eso se salvó la herrería. El monte del Romeral se salvó porque era un monte pues, que no tendría algún pino y tal, y se salvó. Aquí tenemos una foto, aquí veis, a principios del siglo XX, aquí veis eh, una, eh, un carboneo a punto de iniciarse y aquí veis el Escorial, monasterio. Esto era el aspecto que tenía la zona de donde está la silla de Felipe II, de la herrería, pues así era, es el tamaño que tenían los árboles, ¿no? Porque para el carboneo no interesaban los árboles grandes, interesaban árboles de 15 o 20 centímetros. Entonces lo que se hacía, se cortaba el monte a matarrasa cuando alcanzaban ese grosor los árboles, lo que tenía lugar cada 15, 20 años. ¿Eh? Y así es como estaban todos los montes. Es decir, esta era la imagen de la herrería. Y aquí tenemos una foto de cómo estaba el Abantos a primeros del siglo XX. A partir del siglo XX, mitad del siglo XX, bueno, pues hay un cambio de usos, tienen lugar las primeras repoblaciones en el Abantos en 1893, pero sobre todo se impulsan a partir de 1942. También es importante ¿eh? decir que después de la guerra civil y después de la ocupación de los franceses, después de toda esta explotación del territorio, ya desaparecieron los ciervos, los gamos, casi no había caza aquí, por lo que hubo que reintroducirla. En el año 59 se reintrodujeron los ciervos y los gamos en el Pardo. Aquí a veces nos olvidamos o nos creemos que siempre ha habido ciervos y gamos, no. Hubo que reintroducir ciervos y gamos no solamente aquí, en el resto de España, en Pirineos, en la Cordillera Cantábrica, en Cuenca, en Guadalajara, etcétera. Solamente quedaban ciervos en algunos pocos en Montes de Toledo y sobre todo en Sierra Morena. En el resto del territorio no quedaban. Un gran invento para nuestros bosques fue la bombona de butano, aunque parezca mentira. La gente dejó de utilizar el carbón. Muchos de los que estamos aquí nos acordemos de las carbonerías que había en Madrid, ¿no? Porque aquí se carboneaba todo. Lo que son las encinas y los robles, pues para hacer carbón. Pero luego lo que era la jara se carboneaba para hacer cisco, que era un carbón más fino que se utilizaba en los braseros para calentarse. O sea, aquí se carboneaba absolutamente todo. Entonces, a partir de los años 60 y 70, con la bombona del butano, pues se empieza a utilizar para calentarse, para las cocinas, y empieza a haber un abandono de todo el carboneo. También cambian los usos de Madrid y del entorno de Madrid, y un uso muy importante nuevo es el suministro de agua. Aquí vemos todos los embalses que se hicieron desde los años 40 en nuestro entorno, desde la Aulencia, la presa de la Aulencia en el 46, todos son embalses para el suministro. Ahora nos parecen hábitats interesantes y de hecho hay muchas especies que están aquí en nuestro territorio gracias a la existencia de estos humedales, ¿no? Luego también es importante ver que los ríos que tenemos son artificiales, es decir, todo el sistema de agua de abastecimiento a Madrid hace que los ríos sean alcantarillas. Es decir, los ríos, que el río Guadarrama, por ejemplo, es un río de carácter mediterráneo y en verano, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, sería un rosario de charcas sin agua. Ahora mismo lleva agua durante todo el día y durante todo el año. ¿De dónde viene el agua esa? Pues de los hogares, de las industrias, etcétera. Luego todas las cuencas están interconectadas. Por ejemplo, de la presa de la Ceña, aquí en la provincia al otro lado de la sierra, pues sin ir más lejos, hay un trasvase que va al embalse de la Jarosa. Un pequeño trasvase, y tú estás ahí en la Jarosa y ves el chorro de agua. También al embalse de Valmayor, que Valmayor casi no se nutre de agua.
sea, Valmayor se nutre con el río Aulencia, que casi no lleva agua. Es un gran depósito de agua y para llenarlo se hizo la presa de las Nieves. Entonces allí se deriva agua del río Guadarrama y se lleva por un trasvase al embalse de Valmayor. También hay otro trasvase desde el río Alberche al embalse de Valmayor. Como veis, todas las cuencas hidrográficas están interconectadas. Por lo tanto, el régimen fluvial también de nuestro entorno es completamente artificial. Lleva muchísima más agua de la que debería. Es un hábitat completamente nuevo. Hasta los años 90, la mayoría de estos ríos estaban fuertemente contaminados, eran verdaderas alcantarillas, o sea, no había depuración de aguas residuales y las industrias vertían directamente, no solamente aquí en la zona de la sierra, sino en Madrid. Y bueno, ya de mucho antes, es decir, antiguamente del siglo, yo que sé, XVI, en el Matadero de Madrid, pues toda la sangre y todas las heces, tripas y tal, iban directamente al río, ¿no? Y los primeros ornitólogos que venían aquí y visitaban Madrid decían que, bueno, todo el río Manzanares estaba lleno de alimoches y de buitres comiendo ahí en las orillas, ¿no? Es decir, como veis, es un hábitat completamente nuevo. ¿Qué más aportamos a Madrid en nuestro entorno? Vivienda, comercio, esparcimiento, etcétera. En los últimos años ha habido un cambio muy importante en el territorio. Por un lado, han desaparecido todas las zonas agrícolas, ya casi no hay zonas agrícolas, y han aumentado las zonas forestales. Las zonas forestales han aumentado porque son terrenos que desde el punto de vista agrícola no son productivos, ahora mismo no sirven para nada porque no se pueden carbonear, entonces son terrenos que se dejan al azar y entonces la vegetación se está recuperando a una gran velocidad, mientras que zonas agrícolas están desapareciendo. Como consecuencia de esto, las especies forestales se están incrementando y las especies agrícolas están desapareciendo. Luego hay especies que se han adaptado a nuestro territorio y a la densidad humana y a esta gran presión que tiene nuestro territorio. Por ejemplo, buitre negro en el año 91 había 40 parejas en Madrid, ahora hay 250. Águila imperial en el año 86 había 21 parejas, ahora hay 101 el año pasado. Buitre leonado hemos pasado de 11 a 553 parejas. La nutria hoy en día ocupa todos los ríos de la Comunidad de Madrid. En cuanto se han puesto estaciones de depuración y eso ha permitido que haya peces, etcétera, pues la nutria ha regresado. Los grandes ungulados de la península, ciervos, corzos, están por todos lados. Jabalís, el lobo. El lobo desapareció aquí de los últimos que se mataron, fue aquí cerca, en Campillo, en los años 60. En un lazo cayó uno, ¿no? Ahora mismo ya hay varias manadas de lobo. Dan daños aquí en el Escorial, en Robledondo, en las Machotas, en Fresnedillas, etcétera. Y esta de aquí es, para acabar, un cuadro donde indica el número de especies de vertebrado por cuadrícula. Vemos que en nuestro entorno, aquí en la zona del Escorial, hay una gran diversidad de especies de vertebrados. Esto es consecuencia, pues, de estas láminas de agua, esta limpieza de ríos que ha permitido que vuelva la nutria, estos cambios de usos del territorio, etcétera. Entonces, yo os pregunto, ¿está mejor la naturaleza antes que ahora? Es decir, es que cuando oyes, yo no sé, todavía recuerdo hace unos meses en una marcha que hicimos para reivindicar que no se construya una carretera entre Colmenarejo y Villanueva del Pardillo, una zona muy bonita. Me acuerdo que subía ahí una persona diciendo, es que se van a cargar esto, que es un paisaje natural. Pues este paisaje nunca está mejor que ahora.
O sea, en los últimos, yo qué sé, 500, 600, 700 años no ha habido tantos árboles como ahora. Ahora los problemas son otros. Hay un cambio global, que no es solamente el cambio climático. Ahora el cambio climático, bueno, pues está teniendo una serie de cambios, pero bueno, el cambio climático, como habéis visto, ha existido siempre, pero se suma al cambio climático y al incremento de las temperaturas, pues un gran trasiego o incorporación de especies invasoras, alóctonas, a nuestra fauna. Son especies que ocupan todo, desde ríos, especies de aves, de mamíferos, de plantas, de árboles. O sea, está habiendo un cambio global impresionante. Están desapareciendo cantidad de especies sin que nos demos cuenta y están siendo sustituidas por otras. Y bueno, esto es los paisajes que nos vamos a incorporar en el futuro, que no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, espero con esto eh, haber suscitado entre vosotros un espíritu crítico cuando veáis un paisaje y alguien diga qué bonito es, pues ver que detrás de este paisaje pues hay una historia y hay que plantearse si ese paisaje realmente es natural o es que está en proceso de naturalizarse, ¿no? Porque ahora mismo uno de los grandes problemas que hay en España es precisamente el abandono rural. O sea, en miles de hectáreas que se están abandonando y eso provoca un incremento de la vegetación. Ese incremento está sin ningún tipo de gestión. Hay un aumento de combustible por todo el país y a la menor chispa que haya en verano hay un incendio, pero un incendio que es imparable. Y mañana, este año, hemos tenido incendios monstruosos en León, pero mañana se puede quemar fácilmente. Bueno, pues toda la Sierra de Manzanares pues, se puede quemar y eso no lo para nadie. O todo el Prepirineo se puede quemar de un plumazo. Todos los pinares de Gredos. Allí no hay nadie en el territorio. No hay carboneo, no hay ganado, no hay nada. ¿No? Y